Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Antes de los años 80, la extinción de los grandes dinosaurios, que se produjo hace 65 millones de años, era vista como uno de los grandes enigmas de la ciencia moderna. La paleontología oficial no concebía cómo aquellos dinosaurios desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. No lo entendían. Un aluvión de teorías aparecieron, algunas ridículas y otras con un poquito de peso, pero ninguna de ellas parecía tener la suficiente solidez como para explicar el misterio de la desaparición de los dinosaurios, esos grandes animales que dominaron la Tierra hace millones de años. Algunas de las teorías hablaban de que una enorme actividad volcánica había reinado en el planeta. Esa actividad volcánica había destruido literalmente el ecosistema de los dinosaurios, matándolos. E incluso recordamos todos nosotros muchos libros de texto cuando éramos niños, en los cuales se podía ver a esos dinosaurios rodeados de enormes volcanes en erupción que destruían su hábitat. Otra teoría era el llamado cambio climático. Como sabéis, el cambio climático parece ser que se está utilizando para todo. El cambio climático, en un momento concreto, entró o se produjo como una especie de moda, y esa moda se aplicó también a la destrucción de los dinosaurios. Pero esa teoría tampoco tenía suficiente solidez. Una teoría adicional fue la alteración de la fauna. Lo cierto es que nunca se encontró una alteración de la fauna lo suficientemente importante como para determinar que esta desaparición se produjese de manera tan rápida. Había teorías absurdas que posteriormente se demostraron que no eran ciertas, como era que llegaron a tener esos dinosaurios cataratas en los ojos. Había una teoría que decía esto, y que debido a esa ceguera pues no veían el alimento y se morían. Otra de estas teorías decía que tenían problemas intestinales. Los dinosaurios no podían comer y al no poder comer, evidentemente desaparecieron. Tenían problemas de digestión. Había otra teoría todavía más absurda que dijo que se produjo en aquella época una especie de artritis generalizada en los grandes dinosaurios que les llevó al deterioro y la posterior muerte, algo que se confirmó que no era cierto. Pero fue en la década de los años 80 cuando un físico con el nombre de Luis Álvarez, un físico que había incluso sido premio Nobel, Luis Álvarez y su hijo Walter Álvarez, que era o es geólogo, efectuaron una serie de análisis, concretamente en el cráter Chicxulub, un cráter situado en el Golfo de México. Y llegaron a la conclusión de que este inmenso cráter, de casi 200 o 180 kilómetros de diámetro, había sido el destructor del ecosistema de los grandes dinosaurios. La familia Álvarez afirmaba, tanto el padre como el hijo, que ese cráter o ese impacto se produjo hace 65 millones de años. E incluso encontraron enormes concentraciones de iridio, algo que parecía confirmar que efectivamente aquel cráter se había producido por el impacto de un meteorito. Hasta que de repente, allá por los años 90, aparece una paleontóloga cuyo nombre es Greta Keller. Greta Keller desmiente toda esta teoría. Greta Keller la desmonta literalmente. Ella coge sus trastos, se va al Golfo de México y empieza a analizar o a efectuar una serie de muestras que extrae de ese cráter, del Chicxulub. Y esas muestras que extrae demuestran que el cráter tiene como máximo 300.000 años. Aquel meteorito impactó y produjo ese cráter hace 300.000 años, no hace 65 millones de años. También descubrió que la disposición de pequeños fósiles dentro del cráter indicaba o hacía pensar que ese impacto de cráter o de meteorito nunca pudo ser el causante de la extinción de los dinosaurios. La gran pregunta es, ¿a qué era debido esa gran concentración de restos de iridio en los cráteres? Iridio,
un elemento radioactivo. La astronomía afirma que los meteoritos tienen una alta concentración en iridio, pero el iridio se produce en otra circunstancia concreta. Cuando se detona un arma nuclear, se genera una lluvia radiactiva de iridio. El iridio es el subproducto generado por las detonaciones nucleares. Y, por supuesto, produce una llamada lluvia radioactiva que destruye a todos aquellos que se encuentran bajo sus efectos. Pero la cosa no termina aquí. Curiosamente, la gran mayoría de los fósiles que se encuentran a finales del Cretáceo tienen una extraña pauta común. Todos tienen un alto contenido en radioactividad, algo que parece evidenciar la existencia de alguna forma de lluvia radioactiva que se produjo en el planeta. Asimismo, la concentración de fósiles radioactivos que empiezan a encontrarse en distintos lugares, allí sea bien el Triásico o el Jurásico, parece indicar que algo ocurrió en aquella época que generó esta enorme radioactividad que fue posteriormente encontrada en los huesos. La ciencia oficial, intentando dar una explicación a esta elevada concentración de radioactividad en los restos óseos de los dinosaurios, dice que todo obedece a elementos radioactivos que fueron formados de manera natural. Ellos dicen que de repente y de manera natural, en torno a los huesos, se empezó a formar uranio. De manera natural y espontáneamente. Había huesos y el uranio se cebó en ellos. Pero curiosamente, en muchas zonas del planeta también se encuentra otra cosa. Son estratos radioactivos. Estratos radioactivos que parecen indicar que en diversas capas del suelo correspondientes al Cretáceo indican que efectivamente hubo un momento en el planeta en el cual la radioactividad era enorme. Pero ¿de dónde viene toda esta gran concentración de iridio? ¿Dónde viene? ¿Dónde está el problema? Otro aspecto importante, y vamos a ir sumando datos, es que el cráter Chicxulub, si bien ese iridio o esa radioactividad que tenía pudo proceder del impacto del meteorito, también las explosiones nucleares, como he dicho antes, crean esos mismos efectos. El problema es que el cráter Chicxulub tiene 180 kilómetros de ancho y para producir una detonación nuclear que produjese semejante cráter haría falta un arma atómica 2 millones de veces más potente que cualquier arma concebida por el ser humano de estas características. Hay otro problema adicional a todo esto. Parece ser que los problemas se agolpan. Y es que resulta que es muy frecuente encontrar restos de antiguos dinosaurios con las bocas abiertas y la cabeza hacia atrás. Una postura muy extraña. Las colas curvadas, la cabeza hacia atrás, como buscando oxígeno. Es fácil encontrar este tipo de restos. Los paleontólogos asumieron que esto se trataba debido a que los animales morían en corrientes de agua. Y al morir en corrientes de agua, hacía que se estirasen intentando buscar oxígeno, forzando una posición. Una cosa un tanto absurda. Incluso la experta veterinaria Cynthia Marshall Fowlkes dijo que esa teoría no tenía ningún sentido. Pero Fowlkes dijo que, incluso algunos de los colegas de esta veterinaria, dijo que la única posibilidad de que los grandes dinosaurios adoptasen esta curiosa postura, este rigor mortis, es debido a la muerte por falta de oxígeno en el cerebro. Algo que desconcertaba a los paleontólogos es que un dinosaurio alado de 150 millones de años de antigüedad, en su casi totalidad, todos los especímenes encontrados o descubiertos estaban en esta curiosa postura. Las fechas no coinciden, 150 millones. Lo que ocurre
es que la concentración de iridio pudo perfectamente haber modificado la datación de ese animal, que quizás fue contemporáneo del Jurásico. ¿Por qué murieron esos animales con ese extraño rigor mortis? ¿Acaso comieron algo que les envenenó? Porque esta mujer, Fox, llegó a afirmar que la única posibilidad de morir así es por envenenamiento cerebral. Cuando nuestro cerebro es envenenado por alguna sustancia tóxica, se tiende a buscar esa postura intentando obtener oxígeno. Es como si los animales hubiesen comido plantas con una alta concentración de radioactividad y se envenenasen produciendo esta extraña postura en busca de oxígeno. Pero los años no coinciden. No nos encaja esos 150 millones de años con los 65 millones de años de la desaparición de los dinosaurios. El problema se agrava. Vemos que existe radioactividad. Vemos que algunos animales parecían morir de esta manera. Los restos óseos de esos animales parecen tener radioactividad. Algunas capas freáticas encontradas que rondan esa época tuvieron radioactividad o altos índices de radioactividad. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué sucedió en el pasado remoto? ¿Acaso alguien lanzó algún enorme artefacto atómico o varios hace 65 millones de años? ¿Ocurrió eso y por eso desaparecieron los dinosaurios? ¿Por qué quería alguien extinguir a los dinosaurios si es que este hecho se produjo? ¿Fue un meteorito? Al parecer el cráter Chicxulub solo tiene 300.000 años. Si fue el impacto de un meteorito, ¿dónde está el cráter del impacto que lo produjo? Si eliminamos al Chicxulub como parte de la ecuación, no está en ningún sitio. ¿Acaso alguien decidió destruir a los dinosaurios en favor de alguna especie inteligente de mamíferos para que posteriormente llegase el ser humano? Sea como sea, todo es un misterio. Los hechos están ahí. Y la ciencia intenta apretar y constreñir todas estas teorías, ajustándolas a sus intereses, como siempre ocurre, para que todo encaje. Pero vemos que las cosas no encajan. ¿Qué ocurrió realmente a los dinosaurios? ¿Tal vez un arma atómica? ¿Varias armas atómicas? ¿Qué produjo esa radioactividad? ¿Un meteorito? No lo sé. Lo cierto es que el misterio sigue ahí. Bien, como siempre decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.